Nunca pensé que una promesa pudiera doler tanto tiempo después de haber sido pronunciada. Mi esposo, Julián, estaba a punto de exhalar su último aliento cuando me tomó la mano con una fuerza que no sabía que aún tenía y susurró: «Cuida de nuestro perro, Mercedes, cuida de Bruno». En aquel momento, mientras su pecho se elevaba con un esfuerzo agotado, pensé que sería un encargo sencillo: alimentar al perro, acompañarlo, mantenerlo cerca para que no sintiera la ausencia de su dueño. Jamás imaginé que ese último pedido sería el inicio de la traición más cruel que he vivido, y mucho menos imaginé que 5 días después de perder al amor de mi vida, escucharía al supuesto perro muerto ladrando desesperado en mi patio. El día que mi nuera Claudia lo mandó sacrificar sin consultarme, había amanecido gris, cargado de un olor a tierra húmeda. Yo estaba sentada en la cocina, mirando la taza de café que ya no sabía a nada, cuando ella entró sin tocar la puerta, con esa confianza hostil que siempre la caracterizó. «Ese animal es peligroso, suegra. Es mejor terminar con esto de una vez». Sus palabras fueron cuchillas. Le supliqué que no lo hiciera. Le dije que era el último deseo de Julián. Ella sonrió de una manera que jamás olvidaré, como si disfrutara mi dolor. «Ya está hecho», dijo. «Agradece que me preocupé por ti». Aquel día lloré hasta que la cama quedó empapada. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. A la mañana del 5.º día, un ruido me despertó. Al principio pensé que era el viento golpeando los árboles. Luego, escuché un segundo sonido, un ladrido. Me incorporé lentamente, sintiendo el corazón latir con una fuerza que casi dolía. «No puede ser», murmuré. Mis piernas se movieron solas mientras caminaba hacia la puerta trasera. Otro ladrido, más fuerte, más cerca. Mis manos temblaban cuando giré la perilla. Y allí estaba, Bruno, con la tierra pegada al hocico, el pelaje sucio, las patas lastimadas, pero vivo, vivo. Me quedé paralizada, sin aire, sin palabras, mientras él corría hacia mí y apoyaba la cabeza en mis piernas, como si quisiera decirme: «Volví, ma. Estoy aquí». Mis lágrimas cayeron como si alguien hubiera abierto una presa. Me arrodillé y abracé su cuello grueso, sintiendo su respiración acelerada contra mi mejilla. «¿Qué te hicieron, mi niño?», dije entre sollozos. Bruno movió la cola con suavidad, pero no se quedó quieto. Se giró y corrió hacia el huerto de mi nuera, ladrando con desesperación. Yo lo seguí, aún sin entender qué estaba pasando. Él cavaba con fuerza, como si algo enterrado ardiera bajo la tierra. Sus garras raspaban la tierra húmeda, y cada golpe iba acompañado de un gemido. «¿Qué buscas?», le pregunté, aunque mi voz temblaba tanto que apenas sonaba. Después de unos segundos que parecieron eternos, Bruno sacó un objeto envuelto en plástico. Me acerqué despacio. Mi corazón tamborileaba en mis oídos. Cuando él dejó caer el paquete a mis pies, sentí una punzada en el pecho. Lo tomé con cuidado, notando el peso extraño y la forma rectangular. La tierra caída dejó ver un borde oscuro, un cristal sucio. Lo limpié con la mano y cuando la superficie se reveló, me quedé inmóvil. Era un teléfono, el teléfono de Julián, el mismo que mi nuera dijo que se había perdido en el hospital. Un frío brutal ascendió por mi espalda. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el aparato. Lo sostuve contra mi pecho, incapaz de procesar lo que veía. ¿Por qué estaba enterrado en el huerto de Claudia? ¿Quién lo puso ahí? ¿Y por qué Bruno, que debería estar muerto, sabía exactamente dónde buscarlo? Miré a mi alrededor, sintiendo que el aire se espesaba. El silencio de la casa, los árboles inmóviles, el huerto recién removido. Todo parecía tener un significado oculto, como si el propio Julián me estuviera guiando desde algún lugar. Bruno se acercó a mí, apoyando su cabeza contra mi brazo. Su respiración era áspera, como si hubiera corrido kilómetros. Yo lo acaricié, temblorosa, mientras mis ojos no se despegaban del teléfono enterrado. Tenía tierra en los bordes, golpes recientes, como si alguien lo hubiera arrojado con violencia bajo la tierra. Algo no cuadraba. Algo no tenía sentido, o peor, tenía demasiado sentido. «Claudia», susurré sin querer pronunciar su nombre.
El perro ladró, fuerte, como si confirmara mis sospechas. Me quedé allí, congelada, sin entender aún que ese descubrimiento era solo el primero de muchos, que Bruno había regresado no solo por cariño, sino porque tenía un mensaje que mi esposo había dejado antes de morir, un mensaje que ella intentó enterrar para siempre. Sostuve el teléfono entre mis manos como si fuera un artefacto prohibido, un fragmento arrancado de un pasado que yo aún no entendía. Julián jamás se separaba de su celular, ni siquiera en los últimos días cuando apenas podía levantarse de la cama. Esa pequeña pantalla era su forma de comunicarse conmigo cuando el dolor le impedía hablar. ¿Cómo era posible que terminara enterrado bajo el huerto de mi nuera? ¿Por qué Claudia había fingido que se había perdido? ¿Y cómo diablos lo había encontrado Bruno, un perro que supuestamente había sido sacrificado? Me levanté del suelo con dificultad, aún con el temblor en mis piernas. Bruno seguía ladrando, inquieto, moviéndose de un lado a otro como si quisiera decirme que no nos detuviéramos allí. Lo llamé con suavidad y él vino, pero no dejó de mirar hacia el huerto, como si allí hubiera algo más esperando bajo la tierra, algo que aún no estaba listo para revelarse. Entramos a la casa y cerré la puerta con llave. Mis dedos tocaron la pantalla sucia del teléfono. Estaba apagado. Tenía tierra en el borde inferior, como si alguien lo hubiera presionado contra el suelo antes de enterrarlo. Lo limpié despacio con una servilleta, cada movimiento cargado de una mezcla de miedo y rabia. Cuando intenté encenderlo, nada ocurrió. La pantalla permaneció negra, muerta, igual que la mentira que Claudia quiso instalar en mi vida. Tranquila, Mercedes, piensa, me dije. Esto no es un accidente. Respiré hondo. Miré a Bruno. El perro se sentó frente a mí, ladeando la cabeza, atento a cada gesto mío. Su mirada tenía algo casi humano, como si comprendiera que ese objeto pequeño estaba a punto de cambiarlo todo. Mi niño, ¿qué querías mostrarme?, susurré. Decidí cargar el teléfono con el viejo cable que guardaba en el cajón de la sala. El aparato hizo un pequeño sonido, débil, casi imperceptible. La pantalla titiló. Algo dentro del teléfono parecía resistirse a regresar a la vida, pero después de unos minutos la pantalla se iluminó brevemente. Un rayo de esperanza atravesó mi pecho. «Vamos, Julián, vamos», murmuré. Bruno levantó las orejas al escuchar mi voz. Caminó hacia la ventana y comenzó a gruñir. No era un gruñido normal. Era áspero, profundo, como si recordara algo. Me acerqué y miré hacia afuera. El huerto, la tierra removida, y justo al borde del sembradío una marca que no había visto antes. Un pequeño montículo, como si alguien hubiera cavado ahí recientemente. El corazón se me aceleró. «Bruno, ¿allí hay más?». El perro ladró, sin apartar la mirada. La pantalla del teléfono se encendió por completo, mostrando el fondo que Julián tenía desde hacía años. Una foto nuestra en un viaje al mar. Él con su sonrisa tranquila, yo apoyada en su hombro. Sentí el golpe del recuerdo en el pecho. Las lágrimas brotaron sin permiso. «Ay, Julián, ¿qué me estás tratando de decir?». Fui directamente a la carpeta de llamadas. Últimas llamadas. La mayoría eran mías. Las últimas 2, días antes de su muerte, eran de un número desconocido. Luego fui a los mensajes. Todo parecía normal hasta que encontré algo extraño. Una carpeta oculta, marcada con un punto y un guión. Eso no lo había puesto Julián. Él no sabía esconder archivos. Apenas sabía mandar un mensaje de audio. Mis dedos temblaron mientras abría la carpeta. Dentro había solo un archivo, sin nombre, solo una fecha. 24 de abril, el día que murió. Sentí un escalofrío. Le di reproducir. Silencio. Luego, la voz de Julián. «Mercedes, si estás escuchando esto es porque Claudia encontró la manera de callarme, o de silenciar lo que sé. Ella me pidió firmar algo que no quiero firmar. No confío en ella. No confío en...». La grabación se cortó abruptamente. Yo me quedé paralizada, con la pantalla iluminando mis manos temblorosas. «¿No confío en quién, Julián? ¿En quién?», susurré, con un nudo enorme en la garganta. Bruno volvió a ladrar, pero esta vez no era desesperación, era urgencia. Caminó hacia la puerta trasera. Me miró. Ladró de nuevo, como si necesitara que lo siguiera ahora mismo. «Está bien, vamos», dije.
tragando el miedo. Abrí la puerta. Bruno salió corriendo hacia el montículo. Comenzó a cavar con una fuerza que no parecía de este mundo. Cada zarpazo levantaba tierra húmeda. Cada jadeo era un recordatorio de los días que pasó escapando de la muerte. Yo me arrodillé a su lado. «¿Qué buscas, mi amor?» Bruno sacó algo grande, envuelto en una bolsa negra. Tiró de la bolsa con los dientes hasta que quedó al descubierto. Era una caja de metal, oxidada y pesada. Al verla, un escalofrío heló mi espalda. La levanté con ambas manos. Tenía un candado. «¿Qué es esto?» Regresé a la casa con la caja, Bruno detrás de mí, pegado a mis talones como una sombra fiel. La dejé sobre la mesa y respiré profundamente. Parecía una caja de seguridad antigua, como las que se usan para guardar documentos importantes. Usé un destornillador para forzar el candado. Tras unos segundos de lucha, cedió con un chasquido. Lo que había dentro me dejó sin aliento. Papeles, documentos, recibos, todos con un nombre repetido, Claudia Rivas, y entre ellos una foto que hizo que mis piernas fallaran por completo. Era mi nuera, con un hombre desconocido, besándolo, y la fecha al reverso era de hace 2 años. No, no puede ser, dije, sintiendo mi boca secarse. Ernesto. Bruno apoyó su cabeza en mi pierna, como si supiera que el golpe recién comenzaba. Entonces, entre los papeles, encontré uno que no debería existir. Una solicitud de transferencia de bienes, con la firma de Julián. Una firma falsa. El mundo entero pareció inclinarse. Mi respiración se volvió inestable. «Claudia, ¿qué hiciste?», susurré. Bruno ladró hacia la ventana, como si presintiera que esto era solo el principio. Y yo lo supe. Lo que acabábamos de descubrir no era un secreto accidental. Era el primer hilo de una red mucho más oscura. Bruno no apartaba los ojos de la ventana, inquieto, como si temiera que algo o alguien pudiera aparecer en cualquier momento. Yo me quedé allí, sentada frente a aquella mesa abarrotada de documentos que jamás debieron existir, sintiendo que la vida entera empezaba a girar en dirección contraria, porque ya no era solo la grabación de Julián, ni la caja, ni la traición insinuada. Era la confirmación silenciosa de que mi nuera había cruzado límites que yo jamás habría imaginado posibles. Tomé la foto entre mis manos. La imagen de Claudia besando a un hombre desconocido quemaba como una herida fresca, aunque databa de 2 años atrás. Eso significaba que, mientras mi esposo agonizaba y yo intentaba mantener nuestra familia unida, ella ya vivía en un universo paralelo, uno donde la lealtad era un concepto maleable, negociable, y si había sido capaz de esconder algo así, ¿qué más había ocultado? Volví a encender el teléfono de Julián. La batería parpadeaba, pero aún resistía. Abrí el archivo de la grabación de nuevo, buscando algún detalle que hubiera pasado por alto. La voz de mi esposo tenía un temblor que me partió el alma. Ella me pidió firmar algo que no quiero firmar. No confío en ella. No confío en... Otra vez. El corte abrupto. No había más. Pero algo me llamó la atención. Al final del audio, justo antes de que se detuviera, escuché un sonido extraño. Un golpe. Como si alguien hubiera entrado al cuarto. Volví a escuchar ese fragmento una y otra vez. Era sutil, pero no era mi imaginación. Alguien estaba allí cuando Julián grabó esa despedida incompleta. Me llevé las manos al rostro. El dolor y la rabia se mezclaban como un veneno que subía por mis venas. Respiré hondo. Tenía que mantener la calma. Necesitaba claridad. Miré a Bruno. «Muéstrame, hijo, si hay algo más ahí afuera». El perro se acercó de inmediato. Empujó mi pierna con el hocico y caminó hacia la puerta trasera. Abrí. Salió corriendo, directo al huerto. Pero esta vez no se detuvo donde había encontrado el teléfono. Siguió avanzando, bordeando la jardinera de rosas hasta llegar a la parte posterior del terreno, donde la tierra era más oscura, más suelta, como si hubiera sido cavada recientemente. Bruno comenzó a rascar con desesperación. Mi corazón latió con fuerza. «¿Qué escondieron aquí?», murmuré. Me arrodillé a su lado y comencé a apartar la tierra con las manos. Los dedos se me llenaron de tierra húmeda y raíces, pero seguí, impulsada por una mezcla de terror y certeza, hasta que algo duro golpeó mis uñas.
No era una piedra. Tenía una superficie lisa. Excavé más rápido, apartando capa tras capa, y entonces apareció una bolsa gris, hermética, el mismo tipo de bolsa que había ocurrido con la caja. Bruno gimió, dando un paso atrás. Yo tragué saliva, mis manos sudaban. Tranquilo, mi amor, mamá está aquí. Saqué la bolsa por completo. Era pesada, muy pesada. Sentí un escalofrío en la nuca. Volví a la casa, cerré la puerta y puse la bolsa sobre la mesa, justo al lado de los documentos. La abrí. Casi vomito. Dentro había una carpeta gruesa con mi nombre escrito. Mercedes Serrano. Era mi nombre completo. Mi nombre de soltera. ¿Quién guarda secretos bajo tierra con el nombre de su suegra? Bruno se escondió debajo de la mesa. Abrí la carpeta. La primera página era un documento legal. Una declaración de incapacidad mental, preparada para ser utilizada en mi contra. Sentí un zumbido en los oídos. Claudia planeaba declararme incapaz, quitarme la casa, quitarme todo. Pero no era solo eso. Debajo había fotos mías, muchas, tomadas sin que yo lo supiera. En el supermercado, en la farmacia, en el jardín, dormida en el sillón. Dios, santo, susurré, con la voz quebrada. Mi propia nuera me vigilaba. Había recibos de pagos a un detective privado, fechas y horarios minuciosos, incluso notas escritas a mano en papel amarillo. Necesito pruebas de que ya no está en condiciones. Debe parecer natural. No debe sospechar. Mis manos comenzaron a temblar descontroladamente. Julián había tenido razón en desconfiar. Él lo presentía. Ella quería hacerme desaparecer, igual que quiso desaparecer al perro. Seguí revisando. Encontré una hoja doblada dentro de un sobre pequeño. Al abrirla, sentí que la sangre me abandonaba. Era el certificado de defunción de Julián. Pero no era el que me habían entregado. Este tenía otra causa de muerte. No un paro cardíaco, no una falla respiratoria, no una complicación médica, sino fallo por administración indebida de medicamentos. Medicamentos que yo jamás le había dado. Medicamentos que Claudia manejaba, porque ella era la que sabía de enfermería, porque ella era la que entendía las dosis, porque todos confiaban en ella. Me llevé una mano al pecho. Un dolor seco me atravesó el corazón. La mataste, susurré, sin notar que mis palabras se convertían en un sollozo quebrado. Tú lo mataste. Bruno salió de debajo de la mesa y puso su cabeza sobre mi pierna. Me abrazó con su cuerpo, casi como si conociera mi dolor desde adentro. No sé cuánto tiempo estuve así, paralizada, abrazando la carpeta y llorando, pero cuando pude respirar otra vez, algo en mí ya había cambiado. Ya no era la viuda asustada que lloraba por un perro supuestamente sacrificado. Ya no era la mujer engañada y manipulada. Era una madre, una esposa, una mujer que había sido traicionada en lo más sagrado y que ahora sostenía en sus manos la prueba de un crimen. Me levanté despacio. Fui hasta la ventana que daba al huerto. El viento movía la tierra recién cavada. Julián había querido protegerme. Bruno había desafiado la muerte para mostrarme la verdad. No estaba sola. Jamás lo había estado. Miré al perro con una determinación nueva en mi voz. Bruno, vamos por ella. Y él, como si lo hubiera esperado siempre, ladró con un sonido firme, decidido. Cuando cerré la carpeta con mis pruebas, mis manos seguían temblando, pero no de miedo. Era algo más cercano a un fuego silencioso que empezaba a nacer en mí. La verdad estaba extendida sobre la mesa como un cadáver recién descubierto, imposible de ignorar. Y mientras respiraba hondo, tratando de ordenar mis pensamientos, escuché el ruido que no quería escuchar. La puerta principal abriéndose con ese golpe seco que solo Claudia hacía. Bruno corrió a esconderse detrás de mis piernas. Ese simple gesto me confirmó algo. Él la recordaba. Él le temía. «¡Mercedes!», gritó ella desde el pasillo, con voz impaciente. «¿Por qué está la tierra del huerto removida? ¿Qué hiciste ahora?». No contesté. Recogí la carpeta, la sostuve contra mi pecho y esperé. Ella entró a la cocina con el ceño fruncido y una actitud que mezclaba superioridad y fastidio, como si yo fuera una carga que nunca pidió. «¿Estás sorda o qué?», disparó. «Te pregunté qué». Entonces me vio. Vio la carpeta. Vio mis ojos.
y algo en su rostro cambió. Una chispa mínima, casi invisible, pero reveladora. «¿Qué estás mirando?», preguntó, ahora con un tono más bajo. «Tus planes», respondí. «Todo lo que enterraste». Por un segundo, su expresión se quedó rígida, inmóvil, como si mi respuesta fuera un golpe inesperado. «No sé de qué hablas», dijo finalmente, pero ya no tenía paciencia para juegos. Puse la carpeta sobre la mesa. El golpe seco hizo eco en la cocina. «Aquí está tu detective, tus notas, tu solicitud de incapacidad, tus fotos escondidas», enumeré sin apartar la mirada. «Y el certificado de defunción de Julián, el verdadero». Ella retrocedió un paso, no porque estuviera arrepentida, sino porque, por primera vez, estaba perdiendo control. «Mercedes», intentó. Yo solo... ¿Solo qué?», la interrumpí. «¿Solo quisiste sacarme de en medio? ¿Solo quisiste quedarte con esta casa? ¿Solo quisiste callar a Julián antes de que hablara?». Ella respiró hondo, como si se preparara para atacar. «Él estaba enfermo», escupió. «Y tú también. Eres un estorbo. No puedo estar cuidándolos a los dos». La frase cayó como una puñalada, pero ya no me rompía. Solo me empujaba más cerca de la verdad. «¿Cuidarnos?», me burlé con una calma que ni yo comprendía. «¿Así lo llamas? ¿Cuidarnos?». Claudia apretó los dientes. Su mano tembló, y entonces lo vi. El lado impulsivo que había intentado esconder durante meses, quizá años. Esa furia que no sabía controlar. Esa incapacidad para aceptar límites, para tolerar un no. Esa energía que había estado siempre ahí y que Julián había temido. «Mercedes», dijo, elevando la voz, «dame ahora mismo eso, ahora mismo». Extendió el brazo hacia la carpeta. Bruno gruñó. Claudia retrocedió otra vez. «Quítate a ese perro de encima», gritó. «¿O qué?», respondí. «¿Lo mandarás sacrificar otra vez?». Su rostro se deformó en un segundo, una mezcla de culpa, sorpresa y rabia. «No tenía opción», soltó. «Ese animal es agresivo. Podía hacerte daño». «¿Y por eso ordenaste que lo durmieran sin consultarme?», pregunté. «¿O fue porque sabía demasiado?». Claudia abrió los ojos como si la hubiera abofeteado. «¿Qué sabría un perro? Que no eras quien decías ser». Ella respiró por la boca, como si necesitara más aire para contenerse, pero no podía. Era evidente. La Claudia manipulable, falsa, sonriente, ya no estaba ahí. Solo quedaba la verdadera, la impulsiva, la cruel, la que reacciona sin pensar. «Mercedes», dijo, con un temblor en la mandíbula, «dame esas cosas, ahora mismo, y olvida lo que viste». Me acerqué a la mesa, puse la mano sobre la carpeta y la miré directamente, por primera vez sin miedo. «No voy a olvidar nada. Y tú vas a salir de esta casa». El grito que soltó no fue humano, fue visceral, furioso, rabioso. Claudia se lanzó hacia mí como una tormenta descontrolada, extendiendo las manos para arrancarme la carpeta. Yo retrocedí y choqué contra la pared. Bruno saltó frente a mí, ladrando como una fiera. Ella gritó: «¡Quita a ese bicho! ¡Quitaré todo si es necesario!». Y entonces lo dijo, la frase que la condenó, la frase que rompió la máscara por completo. «Como quité a ese viejo inútil antes». El silencio que siguió fue absoluto, tanto que escuché mi propio corazón detenerse. Ella se tapó la boca, horrorizada por lo que había dicho sin querer. «Yo no quise decir», balbuceó retrocediendo, «pero era tarde, muy tarde». «Tú lo hiciste», susurré. «Tú le diste la dosis equivocada. Tú querías que nadie supiera lo que firmó. Tú lo mataste». Su respiración se volvió agitada, sus ojos veloces, como un animal acorralado. «Mercedes, escucha». Su voz se quebró. No tenía opción. De verdad, él iba a dejarte todo a ti. ¡Todo! Y yo... Tú no mereces nada. Ella se abalanza otra vez, pero Bruno salta frente a mí, ladrando, defendiendo, frenando su ataque. Y allí, en esa cocina donde tantas veces preparé comida para mi familia, entendí que ya no había retorno. Claudia no iba a detenerse. No sabía detenerse. Era un animal herido, peligroso, impredecible. Y yo ya no era la suegra dócil que agachaba la cabeza. Era la mujer que había encontrado la verdad, la mujer que había perdido un esposo, la mujer que había visto a su perro regresar de la muerte, la mujer a quien no iban a callar jamás.
Claudia, dije con voz firme, tu juego terminó. Ella se quedó congelada, mirándome, respirando con furia, y supe entonces que lo peor estaba por comenzar. Claudia se quedó mirándome como si acabara de perder el suelo bajo los pies. Su respiración era agitada, casi animal, y sus manos temblaban como si contuvieran una furia que no sabía controlar. La vi tragar saliva, retroceder un paso y luego apretar los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Era la primera vez que realmente la veía. No la nuera perfecta que fingía ser frente a los demás. No la mujer dulce que abrazaba a Andrés cuando él entraba por la puerta. No, esta era la Claudia real, impulsiva, descontrolada, peligrosa. Yo, en cambio, sentí una calma extraña, casi fría, envolviendo mis pensamientos. A veces, cuando una mujer ha llorado demasiado, llega un punto en que las lágrimas se secan y solo queda decisión. Me quedé de pie frente a ella, sosteniendo la carpeta contra mi pecho como si fuera un escudo, mientras Bruno seguía firme a mis pies, gruñendo bajo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Claudia fue la primera en romper el silencio. Tú no vas a arruinar mi vida por un malentendido, siseó. ¿No lo vas a hacer? ¿Malentendido?, pregunté, sintiendo que mi propia voz tenía un filo que jamás le había oído. ¿Eso piensas llamar a todo esto? Señalé la carpeta sobre la mesa. Las fotos, los pagos al detective, la declaración de incapacidad, el certificado de defunción falso. Julián sabía que intentabas hacer algo, continué. Por eso te pidió que no tocaras sus medicamentos. Por eso dejó la grabación. Él lo presentía. Claudia apretó los labios. Esa frase pareció cortarle la respiración. El silencio se volvió espeso, cargado de algo oscuro, casi palpable. No iba a dejarme afuera, dijo finalmente. Todo iba a quedar para ti. Tú, que no aportaste nada en años. Tú, que solo sabes llorar, preparar sopa y dar órdenes. Julián era mío también. Él me escuchaba. Porque lo manipulabas, respondí sin elevar la voz. Porque sabías hacerlo. Porque te aprovechabas de que él era amable, confiado, y estaba débil. Claudia dio 2 pasos hacia mí. Bruno gruñó más fuerte. «Apártalo», demandó. «Apártalo o lo pateo». Bruno saltó adelantándose, con una ferocidad que jamás había visto en él. Claudia retrocedió de golpe. «No te atrevas a tocarlo», advertí. Ella se llevó la mano a la frente, respirando como si acabara de correr un maratón. Miró hacia la ventana, miró hacia la puerta. Buscaba una salida, un plan, una mentira rápida. Era su naturaleza. «Voy a llamar a Andrés», dijo de pronto. «Le voy a decir lo que estás haciendo. Él te creerá a ti, o crees que te creerá». Miré a la mujer que había destruido mi paz durante meses. Sabía que Andrés estaba atrapado entre 2 fuerzas, su amor por mí y el control de su esposa, y Claudia lo sabía también. Lo había usado siempre. «Llámalo», respondí. «Será peor para ti». La sorpresa en su rostro me confirmó que no esperaba esa respuesta. Luego, la rabia regresó como una ola violenta. «No sabes con quién te estás metiendo», amenazó avanzando otro paso, y entonces algo cambió, algo pequeño, casi imperceptible. Bruno dejó de gruñir, gimió. Una señal, un aviso. Algo afuera estaba sucediendo. Claudia también lo notó, porque sus ojos se movieron hacia la puerta del patio. Yo no escuché nada al principio, pero luego un sonido lejano, suave, hizo vibrar mis nervios. Un motor apagándose. Alguien acababa de estacionar frente a la casa. Claudia palideció. «No puede ser», murmuró. «No ahora». «¿Esperas a alguien?», pregunté. Ella no respondió. Sus ojos estaban fijos en la ventana. Golpearon la puerta principal. No un golpe suave, 3 golpes firmes, contundentes. Bruno salió corriendo hacia el pasillo y comenzó a ladrar frenéticamente. «Claudia», dije lentamente. «¿Qué has hecho?». Ella no contestó. Se quedó paralizada, mirando la entrada como si detrás de esa puerta estuviera el fin de su mundo. Los golpes se repitieron, más fuertes. «¡Abran! ¡Policía!». Mis piernas se aflojaron. Claudia soltó un gemido ahogado. «No,
No, no, repetía en voz baja. No tenían que venir hoy, no hoy. Me volví hacia ella. ¿Por qué viene la policía?, pregunté. Claudia apretó los dientes. Su mirada estaba llena de pánico, rabia y desesperación. «Porque todo esto es tu culpa, vieja entrometida», gritó. «Tú lo arruinaste todo». Intentó correr hacia la puerta trasera, pero Bruno se le atravesó. Claudia tropezó, cayó de rodillas y se golpeó el hombro contra la mesa. La carpeta cayó al piso. Los papeles se esparcieron. Era como si los secretos mismos se negaran a seguir ocultos. Los golpes volvieron a sonar, más fuertes, más urgentes. «¡Policía! ¡Abran la puerta inmediatamente!». Claudia rompió en llanto. No un llanto triste. Era un llanto histérico, desesperado, de alguien que sabe que sus actos están a punto de encontrar justicia. Yo solo quería lo que era mío, sollozó. No tenían por qué venir hoy. No hoy. Me incliné hacia ella. La miré de frente. «Claudia», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Es hora de que alguien pague por lo que le hiciste a Julián». Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Me levanté, caminé hacia la puerta principal, puse la mano sobre el seguro y antes de abrirla, dije, lo que debía hacer desde el principio. Giré la llave. Bruno se sentó junto a mí. La puerta se abrió de golpe. 3 policías estaban allí, serios, determinados. Uno de ellos preguntó, «¿Usted es Mercedes Serrano?». Asentí. «Venimos por su nuera, Claudia Guzmán». Detrás de mí escuché un chillido, un sollozo, un golpe de rodillas contra el piso, el inicio del fin. Los policías entraron como si ya supieran exactamente lo que estaban buscando. No miraron a su alrededor con curiosidad, ni preguntaron nada innecesario. Venían por Claudia, sí, pero también traían una expresión que me puso la piel de gallina. Esa mezcla de profesionalismo tenso y urgencia contenida que solo aparece cuando lo que está detrás de la puerta es más grande de lo que esperaban. Claudia estaba en el suelo, recargada contra la mesa, con las manos temblorosas. Cuando vio a los oficiales avanzando hacia ella, gritó, «¡No! ¡No! ¡Ustedes no entienden! Todo esto es culpa de ella. Esa vieja me provocó». Uno de los policías, un hombre robusto de barba gris, se inclinó ligeramente. «Señora Guzmán, levántese despacio, no haga movimientos bruscos». Ella negó con la cabeza una y otra vez, como si eso pudiera detener lo inevitable. «Ella está loca», gritó señalándome. Me odia desde el primer día». Yo permanecí inmóvil. Bruno tensó. Se mantuvo sentado a mi lado, vigilante. Otro oficial recogió la carpeta que había caído. Revisó las páginas rápidamente. Su ceño se frunció cada vez más. «¿Capitán?», dijo en voz baja. El de barba gris se acercó. Miró los documentos. Me miró a mí. Miró a Claudia. Y entonces ocurrió. En un suspiro que resonó más que un grito, Claudia dejó caer los hombros. Era la postura de alguien que sabe que ya no tiene armas, que ya no tiene caminos. El capitán respiró hondo. «Señora Guzmán, está detenida por presunta falsificación documental, intento de estafa patrimonial y posible implicación en la muerte del señor Julián Serrano». Las palabras «muerte del señor Julián Serrano» cayeron sobre el piso de la cocina como un pozo sin fondo. Claudia se quedó completamente quieta. El color abandonó su rostro. Yo no», balbuceó. Fue un accidente». Pero ya nadie la escuchaba. 2 oficiales le sujetaron los brazos y ella no opuso resistencia. Solo soltó un gemido torcido cuando le colocaron las esposas. Los metales hicieron un chasquido que me heló la sangre. No porque sintiera pena por ella, sino porque ese sonido puso fin a una historia que llevaba demasiado tiempo oculta. Mientras la escoltaban hacia la puerta, Claudia se volteó hacia mí. Tenía los ojos llenos de un odio oscuro, casi febril. «Vas a pagar por esto, Mercedes», susurró. «No sabes con quién te metiste. Esto no termina aquí». Yo no pestañeé. «Lo que no termina», respondí, «es la verdad». La puerta se cerró. El silencio se instaló en la casa como una nube espesa. Bruno dio un pequeño ladrido, uno suave, como si quisiera confirmar que todo había terminado. Pero yo sabía que no era así. No todavía. Algo en mi pecho me lo decía.
algo que venía desde que escuché la grabación de Julián. El capitán se acercó a mí. «Señora Serrano, necesito que venga mañana a la estación para tomar declaración formal». Y miró la carpeta en manos del otro oficial. «Lo que encontramos aquí coincide con otras pruebas que ya estaban en investigación». «¿Otras pruebas?», pregunté, sintiendo que un vacío se abría bajo mis pies. El capitán dudó antes de responder. «No puedo dar detalles aún, pero le adelanto lo básico. Su nuera no actuaba sola». Mi corazón dio un salto doloroso. «¿No actuaba sola?», repetí sin aliento. «No», confirmó. «Hay transferencias, llamadas y movimientos que no coinciden solo con ella. Y, según lo que parece, su esposo estaba intentando denunciar algo días antes de fallecer. Algo grande». Mi respiración se volvió pesada. Las palabras parecían piedras. «¿Está diciendo que Julián...?» «Estoy diciendo», interrumpió suavemente, «que la muerte de su esposo no fue un hecho aislado, y que la señora Guzmán podría ser solo un eslabón en algo más profundo». Mis manos comenzaron a temblar. Bruno apoyó la cabeza en mi pierna. Yo no podía moverme. «Capitán», susurré. «Ella mencionó a alguien». Dijo, «No tenía que venir hoy». «¿Quién?». Los oficiales intercambiaron una mirada demasiado cargada de información. Yo sentí que el aire desaparecía a mi alrededor. «Mañana hablaremos más», dijo el capitán. «Por favor, no se quede sola esta noche. No es seguro». No pude procesar completamente la advertencia porque, en ese momento, Bruno se tensó otra vez. Sus orejas se levantaron, caminó hacia la ventana y ladró hacia la oscuridad exterior. Los policías se alertaron. El capitán se acercó a la ventana. Afuera, la calle parecía desierta, pero yo lo sentí. Fue un presentimiento, un hilo frío recorriendo mi espalda, una intuición que venía de lo que Claudia había dicho. Ella no actuaba sola, y ese alguien estaba cerca. Los oficiales se fueron minutos después, aunque claramente no querían hacerlo. Me insistieron otra vez en no quedarme sola. Me dieron un número directo. Me pidieron cerrar todas las puertas con seguro. Cuando la patrulla se alejó y las luces desaparecieron, el silencio volvió. Pero ya no era un silencio normal. Era un silencio vigilante, expectante, como si la casa misma contuviera el aliento. Me quedé un momento en la sala, respirando despacio, tratando de ordenar mis pensamientos, hasta que escuché algo, un crujido, suave, en el patio trasero. Bruno levantó el hocico, gruñó. Fui hacia la ventana, lentamente. El reflejo del vidrio me impedía ver con claridad, pero distinguí algo, una sombra moviéndose, una figura alta, quieto, observando. Mi corazón se apretó tanto que pensé que iba a detenerse. No era Claudia. Era alguien más, alguien que sabía dónde vivía, alguien que sabía lo que había pasado, alguien que no quería que yo hablara mañana. Me alejé de la ventana con las piernas temblando. «Bruno», susurré. Y él, con los ojos fijos en la oscuridad, confirmó lo que mi alma ya sabía. Esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. La sombra permaneció inmóvil durante unos segundos, lo suficiente para que mi respiración se volviera un acto difícil. Casi doloroso. No se movía, no hablaba, no hacía ningún gesto que me permitiera distinguir si era un hombre o una mujer. Solo estaba ahí, de pie, al final del patio, como si fuera parte del paisaje, como si hubiese estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Mis manos se hicieron un nudo frío mientras Bruno seguía gruñendo con un temblor que nunca antes había escuchado en él. No era un gruñido de valentía. Era un aviso. Retrocedí un paso sin apartar los ojos de la ventana. La figura no se movió. Me pregunté si era una ilusión, un reflejo, una paranoia alimentada por lo que había pasado con Claudia. Pero no. Había una presencia real, pesada, casi sólida en esa quietud. Algo en mi interior, quizás el mismo instinto que permitió a Bruno encontrar la verdad enterrada, me gritaba que esa sombra tenía nombre, propósito y un vínculo directo con la pesadilla que había empezado el día que vi a mi perro cavando en el huerto. La sombra dio un paso hacia adelante, uno solo, el suficiente para que la luz tenue del poste de la calle revelara parcialmente un hombro ancho, la silueta de un abrigo oscuro y la forma de un rostro que no llegué a distinguir del todo.
Mi corazón golpeó como si quisiera salir del pecho. Coloqué una mano sobre el lomo de Bruno, buscando un equilibrio emocional que no encontraba en ninguna parte de la casa. «No te acerques», susurré sin saber si hablaba con el desconocido o conmigo misma. Pero la figura no avanzó, solo levantó la cabeza, como mirando directamente hacia donde yo estaba parada. Tuve que soltar la cortina para respirar. Di vueltas por la sala con el corazón frenético. Las palabras del capitán regresaron a mi mente una y otra vez, como un eco que no encontraba descanso. Su nuera no actuaba sola. ¿Quién más? ¿Quién podía estar involucrado en algo tan terrible como manipular la muerte de Julián? ¿Quién tenía interés en que yo no hablara, en que la policía no avanzara, en que Claudia guardara silencio para siempre? Me recargué contra la pared mientras mi mente buscaba desesperadamente respuestas. El primer nombre que surgió en mi cabeza fue Andrés. Mi hijo, mi propio hijo. Me negué a pensarlo. Sacudí la cabeza. Andrés es manipulable, sí. Débil, sí. ¿Capaz de dejarse arrastrar? Sí. ¿Pero cómplice de algo tan monstruoso? No. No quería creerlo. No podía permitirlo. La sombra seguía allí, aguardando, transformando la casa en un escenario donde el aire pesaba demasiado. No sabía si llamar inmediatamente a la policía o esperar a que la figura desapareciera. Temía que cualquier movimiento brusco pudiera provocar algo peor. No quería despertar la ira de un desconocido que se atrevía a entrar a mi propiedad sabiendo lo que había ocurrido esa noche. Entonces, la figura se movió. Un movimiento corto, pero claro. Se acercó a la ventana del patio. Caminó sin prisa, sin ocultarse, como si cada uno de sus pasos tuviera un significado preciso. Bruno ladró con fuerza, tirando de mi mano, queriendo lanzarse hacia la puerta. «No, Bruno, quédate», le ordené. Pero él no quiso hacerlo. Se paró frente a la puerta, con el lomo erizado, dispuesto a enfrentarse a quien fuera. La sombra se detuvo justo frente al vidrio. Solo un cristal nos separaba. Mi garganta ardió. Mi piel se erizó completa. La figura levantó la mano y golpeó el vidrio suavemente. Un par de toques, no violentos, no amenazantes, como si estuviera llamando, como si esperara que yo lo dejara entrar. Di un paso hacia atrás. No había nadie detrás de mí. No tenía a quién llamar. No tenía refuerzos. Solo a Bruno y la carpeta llena de secretos sobre la mesa. Entonces lo escuché. Una voz. Un murmullo extremadamente bajo, casi tragado por la oscuridad. «Ábreme». Mi corazón casi se detuvo. No podía reconocer la voz. Era grave, lenta, pero tenía algo familiar. De pronto la sombra retrocedió. Se dio vuelta de forma brusca, como si hubiera oído un ruido en la calle. Miró hacia ambos lados y luego corrió. Desapareció detrás del muro lateral de la casa. Bruno intentó perseguirla, pero lo sostuve. «No, hijo, no», susurré. Durante varios minutos me quedé inmóvil, escuchando. Nada. Ni pasos, ni motores, ni gritos. Solo el silencio que quedó como una capa fría sobre la casa. Respiré profundo y tomé la carpeta de la mesa. Tenía que revisarla de nuevo. Tenía que buscar algo que me ayudara a entender quién podría estar moviendo los hilos que quedaban ahora que Claudia estaba bajo custodia. Comencé por las anotaciones del detective privado. La letra era pequeña, ordenada. Había fechas, lugares, observaciones. Algunas marcaban momentos en los que Claudia había salido de la casa temprano por la mañana. Otras anotaban sus reuniones con desconocidos. Pero hubo un nombre, apenas visible porque ella lo había tachado 2 veces, que me hizo estremecer. Reunión con A. Serrano, urgente. Sentí un latigazo en el pecho. A. Serrano, mi hijo. Me llevé la mano a la boca. No quería creerlo. Leí la frase 10 veces, 20 veces, tantas que las palabras empezaron a perder sentido. «Andrés», susurré. «Hijo, ¿qué hiciste?» Bruno gimió, como percibiendo mi angustia. Me acerqué al sofá y me senté sin sentir el peso de mi cuerpo. Todo encajaba de forma devastadora. Las deudas silenciosas, el comportamiento evasivo, las ausencias inexplicables, la manera en que Claudia dominaba todos sus silencios, la necesidad desesperada de dinero y su insistencia casi violenta de que yo vendiera la propiedad familiar. Julián lo había dicho en su grabación. «No confío en...»
La voz se cortaba, pero ¿y si el nombre que intentaba decir era Andrés? Mis manos comenzaron a temblar otra vez. La sombra en el jardín. La policía advirtiéndome que no me quedara sola. Claudia diciendo que no tenían que venir hoy. ¿Quiénes? ¿Ella y Andrés? Quería descartarlo. Quería pensar que era una coincidencia. Quería creer que mi hijo era una víctima, no un monstruo. Pero la frase escrita en las notas del detective seguía quemando como una verdad demasiado cruel. Reunión con A. Serrano, urgente. Tragué saliva. Sabía que si seguía leyendo, encontraría más. Pero ya no tenía alternativa. Pasé a la hoja siguiente. Era una foto borrosa, tomada de lejos, en la entrada de una cafetería. Claudia y Andrés, discutiendo. Él con el rostro desencajado. Ella señalando un papel. En la parte inferior de la foto, el detective anotó: él se niega, ella insiste, él teme que la señora descubra todo. La letra del detective continuaba. Ella lo amenaza con revelar algo que él hizo. No pude escuchar qué. El mundo se me vino encima de golpe. Un ruido detrás de mí hizo que me levantara de inmediato. Volteé con el corazón fuera de mi pecho. Bruno estaba mirando la puerta de entrada. Estaba tensísimo, las orejas en alerta. Y entonces, el picaporte se movió, muy lentamente, como si alguien lo probara, como si alguien buscara entrar sin hacer ruido. Mi voz se apagó, mis piernas temblaron. Bruno comenzó a gruñir, pero esta vez su gruñido no era de advertencia, era de guerra. El picaporte volvió a moverse. Alguien estaba allí afuera, alguien que no había tocado la puerta. Alguien que no había anunciado su llegada, alguien que no quería que supiera quién era, alguien que probablemente había estado en el patio minutos antes. Me acerqué despacio, como si un movimiento brusco pudiera romper el frágil hilo que sostenía mi vida en ese instante. ¿Quién está ahí?, pregunté con un hilo de voz. No obtuve respuesta. El picaporte giró un poco más. Bruno ladró tan fuerte que retumbó toda la sala. Y entonces, una voz, muy baja, muy quebrada, dijo: «Mamá, soy yo, ábreme». Era Andrés, mi hijo, o la persona que decía serlo. La voz de Andrés atravesó la puerta como un cuchillo helado. No gritaba, no suplicaba, no sonaba como un hijo buscando consuelo, ni como alguien que teme. Sonaba contenido, una calma tan forzada que parecía más peligrosa que cualquier grito. Me quedé inmóvil, con la mano a medio camino del picaporte, mientras Bruno daba vueltas frente a la puerta, con el lomo erizado y un gruñido espeso vibrándole en el pecho. Tragué saliva. Algo no estaba bien. Andrés nunca venía sin avisar, y mucho menos a esta hora de la noche. No después de lo ocurrido con Claudia. No después de que la policía se la llevara esposada. «Mamá», repitió Andrés, esta vez con un tono más bajo. «Por favor, abre. Necesito hablar contigo. Es importante». Bruno ladró, un ladrido tan feroz que me hizo retroceder un paso. Nunca lo había visto así. Nunca. Él, que era la criatura más noble del mundo, ahora parecía dispuesto a lanzarse contra la puerta para protegerme. Me incliné hacia él. «Tranquilo, hijo», susurré. «Estoy contigo». Cuando volví a mirar la puerta, el picaporte se movió de nuevo, muy lentamente, como si Andrés lo acariciara con la punta de los dedos. Ese gesto me recordó algo que preferiría olvidar. Cuando era niño, Andrés siempre jugaba con las manijas de las puertas cuando estaba mintiendo. No cuando tenía miedo. No cuando estaba nervioso. Solo cuando ocultaba algo. Respiré hondo. «Andrés, ¿por qué viniste tan tarde?» Silencio. Un silencio demasiado pesado. Demasiado consciente. «Mamá, déjame entrar», respondió finalmente. «Te lo explicaré todo adentro». La frase me heló. Era la misma que Claudia había dicho aquella tarde cuando trajo los papeles que me pidió firmar. La misma frase que había usado cuando quería algo de mí y pensaba que yo no sospechaba nada. Di un paso atrás. Bruno también retrocedió, como si entendiera que la distancia era una forma de defensa. «¿Dónde estabas hoy?», pregunté. Andrés tardó demasiado en responder. «En la oficina». «Mentira». Lo supe de inmediato. «¿Sabes dónde está Claudia?», pregunté sin cambiar el tono. Silencio otra vez. Luego una respuesta cortada. «No». «¿Por qué?». La mentira número 2. Mis manos comenzaron a sudar.
Mis piernas temblaban, no de miedo, sino de la fuerza brutal de lo que estaba descubriendo. Andrés no estaba allí como un hijo preocupado. No, estaba allí, como parte de algo. Tal vez como el mismo eslabón que Claudia mencionó sin querer antes de ser esposada. Andrés tocó la madera. Un toque suave, un toque casi frío. «Mamá», dijo con una voz tan calculada que no parecía suya. «Ábreme, o entraré». Bruno ladró furioso. Yo contuve la respiración. «Andrés, si intentas entrar, llamaré ahora mismo a la policía», advertí. El silencio que siguió no parecía humano. «¿Qué encontraste hoy?», preguntó sin rodeos. «Mamá, dime qué encontraste». Mis dedos se cerraron alrededor del borde de la mesa. No podía decirle que tenía pruebas. No podía decirle que sabía lo del detective. No podía decirle que lo había visto fotografiado junto a Claudia en reuniones clandestinas. No podía decirle que había leído la nota donde el detective escribió: «Él teme que la señora descubra todo. Si le daba una pieza más del rompecabezas, me quitaría la vida antes de que amaneciera». «Andrés», dije luchando por mantener la voz firme, «necesito que te vayas». Un susurro atravesó la puerta. «No puedo, mamá. No esta vez». Y entonces escuché el sonido que me confirmó que Andrés no había venido solo. Una ramita de los rosales del patio se quebró. Bruno ladró hacia la ventana. Alguien más estaba ahí afuera. Alguien respiraba cerca de la casa. Alguien esperaba una señal de Andrés. Me cubrí la boca con ambas manos. No era un asalto improvisado. No era un impulso emocional. Era un plan. Un plan que había comenzado cuando Julián aún vivía. Un plan que ahora buscaba completarse. Andrés golpeó la puerta con la palma de la mano. 3 veces. «Mamá, no me hagas hacer esto». Bruno se lanzó contra la madera, ladrando como nunca antes. Yo retrocedí más. Mi corazón se descontroló. Entonces sonó mi teléfono. Un número desconocido. Lo contesté sin pensar. «¿Señora Serrano?». Era la voz del capitán. «Necesito que salga de su casa ahora mismo. Hemos encontrado algo que...». La llamada se cortó, sin ruido, sin interferencia, como si alguien hubiese apagado el teléfono desde otro lugar. Andrés golpeó la puerta, esta vez con más fuerza. «Ábreme, mamá. Ahora mismo. Vete, Andrés. Por el amor de Dios, vete», grité, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. «No puedo», respondió él, casi llorando. «Nos descubrieron. Ella me dijo que no te ibas a meter. Ella me dijo que aceptarías la venta. Pero ahora todo se derrumbó». Cerré los ojos. Lo supe entonces. La verdad que había temido durante días, semanas, quizás años. Mi hijo no era inocente. Mi hijo no era solo un manipulado. Mi hijo había participado. «¿Qué hiciste, Andrés?», pregunté, apenas en un susurro. La voz de él llegó filtrada por la madera, rota. No quería hacerlo, pero Julián se negó, y Claudia me dijo que no había otra forma. Yo solo quería lo que era mío, mamá. Ella me prometió que todo sería diferente». La casa comenzó a girar. Bruno lloró suave. Yo apoyé la espalda en la pared, luchando por no caer. «¿Qué le hiciste a tu padre?», pregunté. Hubo un silencio mortal, pesado, irrevocable. «Hice lo que tenía que hacer», respondió. Un gemido me escapó sin control. Sentí que algo en mí se quebraba, no en la mente, sino en el alma. Andrés habló otra vez. «Mamá, déjame entrar. No quiero que esto termine mal para ti». «¿Para mí?», pregunté con una risa rota. «¿Cómo terminó para tu padre?». Andrés golpeó la puerta con ambos puños, desesperado. «No digas eso. No lo digas. Yo te amo, mamá, pero necesito entrar. No tengo opción». «No vas a entrar», grité. «Nunca más vas a entrar». Andrés jadeó, un jadeo animal. Y entonces dijo algo que me dejó helada. «Ella viene hacia allá, mamá. No puedo frenarla. Va para la puerta de atrás. Por favor, solo abre y te prometo que no te haremos daño». Ella, la segunda sombra, la figura que había visto hace un rato, no era un extraño, era una mujer. Y si no era Claudia, que estaba esposada en la estación, solo podía ser la hermana de Claudia, la que nunca conocí, la que aparecía en los movimientos financieros, la que había cobrado parte del dinero del seguro de Julián. El picaporte trasero se movió, la manija saltó,
La puerta vibró. Bruno corrió para enfrentar esa entrada. Yo tomé la carpeta, mi teléfono, y corrí hacia la habitación de Julián. Cerré la puerta con seguro. Escuché pasos afuera. 2 voces, una de mujer, una de hombre. Mi hijo, mi nuera política, los traidores que habían dormido sintiéndose dueños de mi hogar. Me arrodillé junto a la cama. Busqué debajo del colchón. Julián siempre guardaba algo allí. Y sí, supe que era cuando mis dedos tocaron el borde frío. El arma reglamentaria que había conservado de su época en seguridad privada. Nunca la había usado, pero ahora la vida me obligaba a enfrentar un infierno que jamás busqué. Bruno golpeó la puerta de adentro, desesperado, avisándome que venían. Respiré hondo, me limpié las lágrimas, apreté el arma con ambas manos. Y cuando escuché que Andrés empezaba a forzar la chapa, supe que había llegado el final del camino. «Perdóname, hijo», susurré. La puerta empezó a abrirse. Bruno se preparó para saltar. Yo apunté, y la verdad, toda la verdad, entró a la habitación conmigo. Nunca imaginé que la noche más aterradora de mi vida acabaría abriendo, también, la puerta más inesperada hacia la libertad. La policía llegó justo cuando Andrés y aquella mujer rompían la chapa de mi habitación. Bruno, valiente como siempre, ladró hasta que las patrullas iluminaron toda la casa. Todo ocurrió tan rápido que, por un instante, mi cuerpo se sostuvo solo con la fuerza de los años de amor que alguna vez me unieron a mi hijo. Amor que él ya había abandonado mucho antes de que yo lo sospechara. Andrés fue detenido al amanecer. La mujer, también. En los días siguientes descubrí la verdad completa. Julián había contratado al detective porque sospechaba movimientos de dinero, firmas falsas, llamadas nocturnas. Quiso protegerme, pero no imaginó que su propio hijo participaba en el plan que, meses después, terminaría costándole la vida. Claudia fue la mente manipuladora, sí, pero Andrés permitió que la ambición le comiera el alma. Nada de eso lo sabré perdonar. Ni hoy, ni nunca. Los juicios fueron largos. Los periódicos hablaron durante semanas de lo ocurrido. La hacienda, el seguro, la muerte accidental, los intentos de fraude. Fui llamada a declarar muchas veces. Cada vez que pronunciaba el nombre de mi esposo, sentía que él estaba sentado a mi lado, como si aún me tomara de la mano para que no me quebrara. Y cuando escuché al juez leer la sentencia final, supe que, donde estuviera, Julián descansó en paz por primera vez desde su muerte. Bruno vive conmigo. Lo miro cada mañana y recuerdo que, sin él, no estaría aquí. No sé qué vio, qué olió, qué intuyó aquel día que lo llevó a cavar en el huerto de mi nuera. Tal vez los perros entienden la verdad antes que los humanos. Tal vez siempre entendieron lo que yo tardé tanto en ver. Hoy camino por mi casa sin miedo. Cierro las ventanas cuando llueve. Hago café por las mañanas. Pongo música suave. La vida sigue, aunque la herida aún duela. No tengo todos los finales felices que soñé, pero tengo luz, paz y la certeza de que sobreviví a una oscuridad que hubiera consumido a cualquiera. Gracias por acompañarme en esta historia. Antes de irte, déjame una señal de que estuviste aquí. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Comenta desde qué ciudad nos ves. Dime qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar.